Lengua materna. Tema: historias de leyenda. Aprendizaje esperado. Recopila leyendas populares para representarlas en escena. Énfasis: recopilar leyendas para leer. ¿Qué vamos a aprender? Profundizarás en las leyendas populares y sus características. Para ello, te acercarás a la literatura oral y leerás algunas de ellas. ¿Qué hacemos? Analiza qué es una leyenda según Arnold van Gennep. Las leyendas son relatos que hablan de personajes y sucesos que alcanzan resonancia en una comunidad. Se transmiten de generación en generación, mayormente de manera oral. Los mitos y las leyendas forman parte de la tradición oral, es decir, de la identidad cultural de una comunidad. Estos forman parte de la cultura de un pueblo, y a través de estos textos se transmiten visiones del mundo, creencias y valores que se transforman en el eterno proceso de creación y de recreación permanente de la cultura popular. Además, ambos retoman elementos fantásticos o sobrenaturales, es decir, sería improbable que sucedieran así. Para conocer la diferencia entre una leyenda y un mito, observa el siguiente cuadro. Mito: explica los orígenes de las cosas, incluye divinidades, versiones según la cultura, semejanzas, tradición oral, parte de la cultura o de un pueblo, dominio popular, fantasía. Leyenda: basadas en hechos reales, fundamento histórico, personajes vivos y o muertos, razón poética. Los mitos son la primera forma narrativa creada por la humanidad, la cual cuenta una historia sagrada, pues a través de ellos se intenta explicar el origen de las cosas, del mundo, de la vida, y es por esa razón que los personajes más recurrentes son divinidades. En el caso de las leyendas, estas nacen de un elemento real, al cual se le agregan elementos imaginarios o sobrenaturales, o personajes muertos, y tienen un valor histórico por su contenido y su antigüedad. Narrar relatos de la tradición oral es una práctica que ha acompañado a la humanidad, cuando un hecho real, interesante o extraordinario es narrado a lo largo del tiempo. Es común que se le agreguen nuevos datos, exageraciones o elementos de tipo sobrenatural o simbólico. La función de la leyenda es transmitir una historia basada en una creencia popular. Ofrecen información acerca de la cultura y la diversidad lingüística del lugar con el que se relaciona. Las leyendas son consideradas textos breves debido a que desarrollan un solo motivo. Generalmente la narración combina la tercera y la primera persona. Sin embargo, cuando la creencia o tema central está arraigado en la comunidad y es conocido por todos, se tiende a narrar únicamente la anécdota relacionada. En México tenemos una gran diversidad de leyendas, y eso hace que tengamos una infinidad de versiones de ellas. Algunas leyendas narran acerca de los nombres alternos que se les otorgan a calles, barrios o lugares tales como el Callejón del Beso, la calle del Mono Prieto, el Callejón de la Condesa, tal y como ocurre en la leyenda de la Curva del Charro Negro. Leyendas como la que acabas de escuchar reciben el nombre de leyendas toponímicas, pues narran el origen nominal de un lugar. La narración de una leyenda es sencilla o simple en el sentido de que, generalmente, se cuenta lo que sucede a un personaje, en la medida en que una leyenda narra acontecimientos ocurridos en la misma comunidad en que se encuentra. Quien narra suele hacer uso de un lenguaje coloquial y con frecuencia pleno de regionalismos y términos locales. Para el folclorista español Vicente García de Diego, la leyenda es una narración tradicional fantástica, en esencia admirativa, generalmente puntualizada en personas, época y lugar determinados, y como tal tiene ciertas características como son: 1. Las leyendas explican algún hecho con elementos sobrenaturales. A través de ellas se busca dar una explicación a estos sucesos. 2. Cambian con el paso del tiempo, pues se agregan detalles a la narración. 3. Contaminación. Tiene elementos de una leyenda en otra. 4. Personificación. Se pueden encontrar nombres concretos, es decir, con apellidos. Localización y deslocalización. Algunas sugieren lugares concretos, ambas son frecuentes en leyendas hagiográficas. 6. Elementos fantásticos. Se puede saber de criaturas o sucesos inexistentes. Las leyendas no tienen una versión definitiva, pues es posible que las vuelvas a escuchar en lugares y épocas diferentes y con variaciones. El reto de hoy: pregunta a tus familiares si conocen alguna otra leyenda e identifica los hechos reales y los hechos imaginarios. También puedes escuchar los audios de leyendas que encontrarás en la Fonoteca Nacional o a observar los videos que ofrecen el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH.
o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.